Nehemías capítulo 2, versículos 4 y 5 dice lo siguiente: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. La base bíblica que el Señor nos permite tener como referencia en este día, que es una continuidad de algunos temas que hemos venido tratando a lo largo de estas 2 últimas semanas, nos permite traer como tema: el resultado de la oración trae el nacimiento de la visión. El resultado de la oración, qué poderosa que es la oración, ¿no? El resultado de la oración trae el nacimiento de la visión. Y este tema está articulado a nuestra temática 2022, una iglesia edificándose en amor, en base a lo que el Señor está trabajando sobre la vida de cada uno de nosotros. Vamos entonces, amados hermanos, a entrar en materia de lo que hoy el Señor trae a nuestras vidas. El resultado de la oración trae el nacimiento de la visión. Y hacemos una pequeña recapitulación a lo que hemos visto de manera muy breve en las 2 últimas semanas. El informe que Nehemías recibió de la situación en Jerusalén produjo en él una tremenda carga servicial. Fue muy fuerte el informe que él recibió de lo que pasaba en Jerusalén. Esta carga lo que trajo como consecuencia fue que se engendró una visión en el corazón de Nehemías, y eso lo vimos en los 4 primeros versículos de Nehemías 1, y lo vimos hace 2 semanas. Había que hacer algo por la ciudad, y ese fue el peso que sintió Nehemías. ¿Sería él la persona indicada para hacerlo? Y es lo que el Señor nos ha ido contestando a lo largo y ancho de la exposición de su palabra en estas 2 semanas. Una vez que fue concebida la visión, tuvo que pasar un tiempo para gestar, para que esta visión comience a formarse, durante el cual la misma fue desarrollándose en la mente de Nehemías en un ambiente de oración, en un contexto de oración. Eso fue lo que comenzamos a analizar la semana anterior, desde el versículo 4 hasta el 11 de Nehemías 1. Ahora, ya en el capítulo 2, ha llegado el tiempo para dar a luz. Imagínese usted por un momento a una mujer en ese estado de gestación, y como todo tiene un principio y tiene un fin, en ese sentido llegamos a tal punto de que llegó el tiempo para dar a luz esa visión. Cuando escucho esta expresión, me recuerda un poco lo que hablábamos en el mes de diciembre. Una vez que se había cumplido el tiempo, vino el nacimiento de Jesús. Es así, amados hermanos, todos los planes del Señor para nosotros tiene un momento donde se tiene que ver el nacimiento de ese propósito. Nehemías, en este sentido, lo hace hablando con el rey. ¿Cuándo se da ese tiempo para dar a luz a esa visión? Lo vemos cuando el mismo autor, en este caso, de toda esta experiencia que el Señor quiere que tomemos como referencia para la iglesia, hablando propiamente de Nehemías, comienza a hablar con el rey Artajerjes y pidiendo permiso para ir a Jerusalén y efectuar un proyecto de reconstrucción, que es lo que vamos a ir analizando en este día. Se da el momento, se dio el tiempo, y Nehemías tuvo que desafiarse a enfrentar, en este caso, esta situación y pedir al rey que le diera permiso. Ahora veamos a manera de analogía lo que queremos expresar respecto al nacimiento de una visión. Dar a luz siempre va a ser un proceso difícil, doloroso y arriesgado. Estas 3 palabras, muchas mujeres lo pueden entender por el dolor, por el riesgo y por lo difícil de la situación que es alumbrar en este sentido. Vemos esto precisamente en el desarrollo del texto y del contexto bíblico, en donde Nehemías se arriesga.
Nehemías se arriesga a abrir su corazón delante del rey de Persia. Él se arriesga a enfrentar a una autoridad. En ese entonces, y para que usted y yo lo podamos tener muy presente, es muy distinto a en estos tiempos hablar frente a una autoridad, porque de repente usted habla ante una autoridad, pide algo, le dicen bueno, no, y no pasó nada. En ese entonces, si el rey estaba de mal humor y sentía una amenaza, el riesgo que estaba corriendo Nehemías simplemente le podía costar la vida, era decapitado, o simplemente lo sacaban y lo desterraban del reino. Eran otras situaciones, otros momentos. En tal sentido, cuando vemos lo difícil, doloroso y arriesgado que es dar a luz, lo podemos ir plasmando a la luz y el camino de lo que Nehemías decidió hacer: arriesgarse a abrir su corazón delante del rey de Persia. Y esto lo convierte en uno de los momentos más impresionantes de lo que hemos venido analizando hasta el presente momento. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue que Nehemías dio luz a esta visión? Y para poder contestar esta pregunta en la introducción, el desarrollo nos va a nosotros dar la oportunidad de ver cuatro factores que contestan la pregunta que nuevamente la pongo sobre la mesa. ¿Cómo fue que Nehemías dio a luz esta visión? Vamos a ver entonces el primer factor, la huella de la visión. Y para ello vamos a trabajar con los primeros versículos del capítulo 2. Para Nehemías, la visión que se había desarrollado en su mente y su corazón no era un asunto para nada académico, no era un asunto abstracto, no era un asunto terrenal, sino que esto iba más allá porque tocó lo más profundo de su corazón en la vida de Nehemías. Y sabemos eso por el impacto que esta visión tuvo sobre él. Si nos trasladamos desde el primer versículo que utilizamos en esta serie, analizamos el informe que le habían entregado y automáticamente el peso que había sido puesto encima de la vida de Nehemías. Veamos el versículo 1 del capítulo 2 para ver ya parte de lo que significa la huella de la visión como un factor para contestar esta pregunta. Versículo 1 dice lo siguiente: sucedió en el mes de Nisán, y es importante, aunque le parezca redundante, pero que usted vaya señalando ciertos términos que tal vez no los ubica fácilmente en su vocabulario. Y dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, ya vamos a ver lo que sigue, sino que aquí lo más importante es ver el impacto que comienza a tomar. Aquí Nehemías indica claramente que él estaba triste. Tenía algo que redundaba no solamente al interior de su corazón, sino que esto traslucía. Por eso de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted tiene la oportunidad de hablar, puede utilizar palabras que denotan que usted está triste, que está meditabundo, cabizbajo, que cree que ya no hay esperanza, hasta por la manera de hablar. Otros lo manifiestan en la gesticulación facial, el rostro, la mirada, los labios, la manera de expresar. Bueno, son muchos factores ahí. Entonces, en este versículo podemos ver que Nehemías estaba triste. Llevaba esa tristeza en su rostro aun cuando estaba trabajando. Imagínense, él estaba trabajando porque era el copero del rey, y en su trabajo él manifestaba esta tristeza. Era una carga que le afligía constantemente. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El rey Artajerjes nota esa tristeza porque no era ciego. Creo que cuando usted está triste, cuando usted de repente está pasando por un mal momento, alguien se va a dar cuenta. Alguien que realmente lo observa, alguien que lo aprecia, alguien que realmente se preocupa por usted. Y el rey Artajerjes notó la tristeza y percibió que era algo muy serio. Algo muy serio estaba pasando en la vida de Nehemías, y lo cataloga fácilmente como quebranto de corazón. Veamos el versículo 2 que dice: me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Solo alguien que se interesa por usted le puede hacer esa pregunta, porque a veces a la gente no le importa lo que nos pasa. Pasamos al lado de alguien y ni siquiera nos saludan. Muchas veces
estamos frente a frente con alguien que está viendo nuestra condición, que lo transmite a través de la puerta del alma, por decirlo así, los ojos mismos, ojos caídos, ojos penosos, rostro un poco desencajado. Pero vemos acá como el rey dice: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Automáticamente él mismo lo cataloga. No se trata de enfermedad, sino más bien que le dice: no es esto sino quebranto de corazón. Hay una pena sobre tus hombros, algo triste, algo que está provocando esta reacción en ti. Entonces dice Nehemías: temí en gran manera. ¿Por qué se habrá preocupado Nehemías, no? ¿Qué situación era lo que pudiera desencadenar que el rey se haya dado cuenta que estaba triste? La pregunta es: ¿por qué estaba Nehemías así? ¿Por qué Nehemías estaba así? Podemos recordar lo que había pasado desde el versículo 4 en el capítulo 1. Nehemías estaba ayunando y orando. Recordemos el versículo 4 de Nehemías 1, que dice lo siguiente: cuando oí estas palabras, después de haber recibido el informe, Nehemías dice: me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí encontramos prácticamente la razón por la cual vemos a que Nehemías estaba de esta manera delante del rey, y su rostro ya lo estaba evidenciando. El versículo dice que él estaba ayunando y orando. En este verso que encontramos de la Biblia, tal vez es el único que nos habla de esta realidad. Tal vez hay muchas otras cosas que se dieron que no fueron tan limitadas como en este momento lo estamos viendo. Aquí nos queda mucho tal vez en la imaginación de lo que pudo haber expresado, pero sabemos que hay mucho más aquí. Incluso se dice algunos días. Esta expresión de algunos días, ¿a dónde nos puede llevar a pensar? ¿Una semana? ¿4 días? 8 días, 15 días. ¿Cómo sabemos cuántos fueron algunos días? ¿Cómo determinar cuántos días habían pasado para que Nehemías ya pueda evidenciar a través de su rostro que estaba con un quebranto del corazón que lo entristecía? Podemos contestar esta pregunta. Esto de acá no se trata de pocos días, llevó más tiempo. Vemos el versículo 1 de Nehemías 1. Palabras de Nehemías, hijo de Alcarías. Aconteció en el mes de Quisleu. Hace 2 domingos yo les dije cuál era el mes de Quisleu en la tradición judía. En el mes de Quisleu, dice, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Leemos claramente que él recibió el informe de la situación en el mes Quisleu. Esto significa, según lo que vemos también en referencia al versículo 1 de Nehemías 2, cuando leímos hace un momento, que se denota ahí el mes de Nisán. Calculemos más o menos el tiempo de Quisleu a Nisán. Bueno, y pastor, ¿cómo entendemos eso? Más o menos, usted puede hacer una relación según nuestro calendario. Quisleu era el 9º, Nisán era el 1º. Entonces, del 9º al 1º todavía sigue una interrogante. Quisleu representaba al mes de noviembre y diciembre. Y Nisán representaba, según nuestro calendario también, marzo o abril. Aproximadamente, en otras palabras, habían pasado 4 meses. 4 meses, y durante todo este tiempo Nehemías estaba orando al Señor, estaba ayunando. Él estaba haciendo algo que delante del Señor era bien visto, pero esto iba también a provocar un impacto de la visión en sí mismo, en su rostro. Él estaba pensando qué hacer y oraba delante del Señor y ayunaba delante del Señor. La gestación de la visión no fue algo tan rápido ni fue algo placentero para Nehemías. Lo afectó profundamente. Imagínense 4 meses orando. Sus ayunos de repente no eran continuos, no es que pasó 4 meses sin comer. Tal vez eran ayunos periódicos, pero esto estaba provocando un impacto en su físico. Aparte, las oraciones, no sabemos si eran oraciones prolongadas de varias horas en la madrugada, porque mientras él tenía que trabajar, difícilmente iba a estar orando como haciéndolo en sus aposentos a solas. Por lo tanto, esto marcó, tanto así que no podía concentrarse en su trabajo. Nehemías no se podía concentrar en su trabajo.
ni en la corte del rey de Persia pudo Nehemías poner a un lado sus sentimientos, sus emociones y su carga por la ciudad de Jerusalén. No pudo hacerlo a un lado. Su vida había sido profundamente afectada. La carga servicial que había recibido y la visión que estaba recibiendo de Dios había marcado e impactado su vida. Esta es la manera en la que tú y yo tenemos que ver cuando recibimos una visión, una carga. Hoy por hoy tenemos una carga, amados hermanos. Tal vez no estamos hablando de Jerusalén. Tal vez en estos momentos la carga que usted está recibiendo con los distintos informes en medios televisados, en las redes sociales, es que hay gente muriendo en la otra parte del mundo por una guerra. Hay mucha gente que aún no comprende la dimensión del riesgo en el que nos encontramos. Los efectos colaterales que muchos pueden minimizar, otros pueden tomarlo como un pretexto y llevar a otro nivel este evento bélico. Amados hermanos, el pueblo de Dios está sintiendo un informe. La Unión de Iglesias Bautistas de Ucrania pide que sus hermanos en el mundo se unan a la oración, que clamemos al Dios de los cielos como clamaba Nehemías, que le pidamos al Señor que detenga este momento difícil allá en la parte oriental del mundo. Hay una carga que tú y yo estamos recibiendo. ¿Qué hacemos con eso? Seguimos viviendo la fiesta, seguimos de carnaval, como muchos hoy en día se encuentran en estos momentos en un feriado nacional. ¿Qué realmente estamos llamados a hacer? A orar, a ayunar, a buscar el rostro de Dios y a pedir por la vida de muchos que allá se están perdiendo. Muchos cristianos tal vez ya hoy están recibiendo el impacto negativo porque las cosas escasean, porque la violencia también toma parte de todo este ejercicio bélico. Los niños se ven afectados, los ancianos se ven afectados, las mujeres se ven afectadas. Y esa carga que de esta parte del mundo la recibimos, ¿qué hacemos con ello? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Seguimos sonriendo porque estamos de vacaciones? ¿Seguimos sonriendo porque vamos a hacer un viaje a próximas semanas? Porque obviamente me salió un mejor trabajo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos con esta carga? En la vida de Nehemías, esta marca prácticamente de una visión que viene de Dios impactó su vida. Un siervo visionario debe de evidenciar el impacto que la carga servicial de Dios tiene sobre su vida. Tiene sobre su vida. Es uno de los efectos que acompaña el nacimiento de una verdadera visión que viene de Dios. Y la visión que Dios nos ha dado es alcanzar almas para Cristo aquí, allá y en el mundo entero. ¿Y eso qué significa, amados hermanos? Que tenemos que realmente sentir el peso de tanta gente que hoy por hoy sigue muriendo sin Cristo Jesús. Tenemos esta clase de visión para el servicio que damos a Dios. Realmente hacemos como Nehemías y estamos perseverantemente en oración cuando sentimos el peso de una carga servicial ante la visión que Dios nos ha dado. Porque no solo se trata, amados hermanos, de decirlo, sino también hay que vivirlo, hay que hacerlo. Y hay que sentir el peso de lo que Dios nos habla en estos días. Otro de los factores que nos dan a la luz de esto y de este acontecimiento que ocurre en la vida de Nehemías es que además de haber una huella, haber un impacto, haber una marca en la visión respecto a la vida de quien la recibe, es también un hecho oportuno. Un hecho oportuno es otro factor que contesta la pregunta de cómo fue que nació la visión en la vida de Nehemías. Pero para que nazca una visión tiene que haber este factor también, una circunstancia propicia que permite el nacimiento de la visión. En el caso de Nehemías, el hecho oportuno fue el reconocimiento de la tristeza de corazón que había en la vida de Nehemías por parte del rey Artajerjes, cuando hizo la pregunta al versículo 2: ¿por qué está triste tu rostro? Nehemías 2:2 deja registrada esta pregunta: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Encontramos la pregunta en sí que muestra del favor de Dios, porque esta pregunta que hace Artajerjes
al final del día lo que iba a provocar era que todo redunde de manera tal a favor de Dios. Y cómo Dios ya estaba obrando para facilitar el parto de la visión. El hecho era que la pregunta iba a provocar una reacción en cadena. Y era Dios el artífice de este momento. ¿Por qué está triste tu rostro? ¿Por qué está triste tu rostro? Claro que para Nehemías esto iba a provocar un temor y bien fundamentado. Sigamos viendo el versículo 2. No es esto sino quebranto de corazón. La pausa que vemos ahí, amados hermanos, a continuación. Entonces, ¿cómo se sintió Nehemías? Se sintió abrumado, se sintió realmente asustado. Temí en mi corazón en gran manera. Ningún rey quiere tener en su corte siervos con caras largas. ¿Qué le dice el patrono cuando tiene de repente una secretaria, un asistente, un ejecutivo en sus filas? Por favor, me cambias el rostro porque me ahuyentas a los clientes. ¿O no es así? Alguien que haya trabajado en una empresa de venta, usted no puede ir a visitar a un cliente con una cara larga. ¿Sabe que la cara larga me la dejas en la casa? Aquí te quiero ver sonriendo de oreja a oreja. Yo esa cara no la necesito acá. Ahora imagínense el rey. El rey no iba a querer tener en su corte siervos con caras largas. Y el rey de Persia tenía poder de dar vida y muerte en el contexto mundano, por decirlo así, terrenalmente. Si él decidía, ¿sabe qué? Tu cara realmente me fastidió. Por favor, sentencia a muerte esta cara larga. Él lo podía hacer. Por eso, Nehemías, que conocía cuál era el desarrollo de lo que podía venir, dijo: temí en gran manera. Tenía temor. Pero más sin embargo, el simple hecho de hacer la pregunta, más bien lo que provoca en Nehemías es confianza, y le abre su corazón y le cuenta al rey acerca de la situación que lo había llevado a orar, a ayunar durante todo este tiempo y que había provocado esa tristeza y quebranto en su corazón. Veamos el versículo 3. Y dice: y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? El libro narra un solo verso. La historia tal vez detalla un poco más pormenorizada, por decirlo así, estos eventos. Tal vez hay muy poca información de lo que vemos ahí, de la respuesta que le da Nehemías al rey. Pero de todos modos, para nosotros es más que suficiente el poder comprender en este caso, reacción de parte de Nehemías y esa postura de confianza al decirle al rey lo que estaba pasando. Provocar el interés de la preocupación del rey bastó y fue suficiente según lo que entendemos nosotros. Por otro lado, también logró transmitir el deseo de hacer algo al respecto. Nehemías no solo dio a entender por qué razón su corazón estaba así, por la casa de sus padres, el sepulcro de sus padres, lo que era la ciudad de Jerusalén, sus muros derribados, sus puertas caídas y todo el detalle que usted puede imaginarse ahí. Pero vemos algo más allá al respecto. Lo que hizo como una segunda pregunta fue importante. Veamos qué dice el versículo 4 en la primera parte. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Prácticamente es una pregunta que viene ante la respuesta de lo que Nehemías había contestado a la primera pregunta que hizo el rey. ¿Qué cosa pides? La matriz se estaba abriendo. Acuérdese que nuestra analogía tiene que ver con una mujer que está a punto de dar a luz. Es difícil, hay mucho riesgo, realmente es complicada la situación, hay mucho dolor, pero en un momento dado tiene que nacer el niño. En ese sentido, a nivel de la visión, cuando el rey pregunta ¿qué cosa pides?, la matriz prácticamente se estaba abriendo y la visión estaba por nacer. Así será siempre cuando la visión es de Dios. Cuando la carga servicial que recibe cada hijo de Dios viene de parte de Dios. Y podemos ver como ejemplo lo que pasó también
en el Nuevo Testamento cuando Pablo y Bernabé comienzan su primer viaje misionero. Vamos un momento al libro de Hechos, capítulo 13, y en el versículo del 1 al 3 podemos darnos cuenta cómo es que nace una visión cuando viene de parte de Dios. Y ahí incluso el título del capítulo es claro: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Dice el versículo 1: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Saulo es el apóstol Pablo, mejor conocido. Ministrando estos al Señor y ayunando. Mira ahí, ¿no? Ministrando estos al Señor y ayunando, o sea, orando y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amados hermanos, cuando viene de parte de Dios, va a venir la visión, va a venir el momento, va a venir la oportunidad que Dios nos da como un hecho oportuno, el momento específico para que dé a luz la visión. Acuérdese de los viajes misioneros del apóstol Pablo, los distintos viajes que tuvo y las iglesias que habían sido alcanzadas por estos hombres de Dios. En este caso, a la cabeza el apóstol Pablo con todo su equipo que tenía. Amados hermanos, encontramos en la palabra de Dios muchos ejemplos de cuando viene la visión de parte de Dios, se da por un hecho oportuno. En la vida de Nehemías encontramos ese ejemplo. En la vida de Pablo vamos a encontrar ese ejemplo. En la vida de Pedro vamos a encontrar el ejemplo. Creemos que es muy importante esperar el hecho, el momento, la situación oportuna. ¿Qué pasa cuando a veces los médicos tratan de apurar el alumbramiento? En mayor de los casos lo hacen para una conveniencia, para una programación, por una agenda, y tratamos a veces de forzar el hecho, y esto siempre va a ser arriesgado y peligroso. Tenemos que esperar el momento propicio. Y es igual para el siervo visionario. Una cosa es tener una visión, pero el siervo debe de estar, los hijos de Dios debemos de estar seguros que es la voluntad de Dios y es el momento de Dios, porque Dios creará los hechos oportunos para que nazca la visión. Hay peligro si nosotros lo queremos ver así. Acuérdese lo que pasó con aquel príncipe en Egipto, aquel hijo de hebreos que fue criado bajo la cuna de la realeza en Egipto, Moisés. Y Moisés tal vez lo podemos poner como un ejemplo de alguien que quiere acelerar el momento para que alumbre, para que nazca una visión. Y no esperamos el momento de Dios y ponemos en riesgo nuestra propia vida. Cuando Moisés sale en defensa de los hebreos, ¿qué es lo que ocurre? Él termina matando a un egipcio. Pero pudo haber sido también él el que hubiese llevado la peor parte. No nos adelantemos a los momentos que Dios tiene preparado para nosotros. No forcemos los hechos. Dejemos que el Señor ponga delante de nosotros siempre esta hermosa oportunidad. Otro factor en esta pregunta, aparte de la huella, aparte del momento, del hecho oportuno, es la petición que se da sin precedente y la hace Nehemías. Cuando viene el momento para dar a luz, el cuerpo de la mujer lo indica. Eso es indiscutible, pero la mujer no es pasiva. Según lo que conocemos o lo poco que yo puedo conocer, pero quien me puede llevar la ventaja y conocer es alguien que lo ha experimentado. La mujer lo facilita, no es pasiva, es activa en el proceso, porque le toca pujar, le toca actuar, le toca realizar la parte que a ella le corresponde y tiene que cooperar en el proceso, y así se da el nacimiento de una visión. Nuestra postura no debe de ser pasiva, sino activa,
y nuestra cooperación viene porque realmente somos hombres y mujeres de fe que sabemos que la fe sin obra es muerta. En tal sentido, y para no tergiversar el concepto, lo podemos ver en el caso de Nehemías. Dios proveyó el hecho oportuno, pero Nehemías tenía que hacer algo. Nehemías no podía estar pasivo, Nehemías tenía que estar activo. Y en el momento crítico, Nehemías hizo dos cosas. La primera, vamos al versículo 4, en la segunda parte, dice claramente, oré, dice, entonces oré al Dios de los cielos. Lo primero que hizo Nehemías fue orar. La dependencia debe ser absoluta. Nosotros oramos en todo tiempo, bajo toda circunstancia. Oramos sin cesar. Y Nehemías aprovechó ese momento y dice, entonces oré al Dios de los cielos. Aunque puede ser una oración relámpago en ese preciso instante, pero él dice, ahí claramente oré al Dios de los cielos. Conversé con Dios, me comuniqué con Dios, con mi Padre. Pero también hubo algo interesante, propuso algo. No solo oró, sino que propuso. Versículo 5 dice lo siguiente: y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. Nehemías no se quedó callado. Nehemías primero oró a Dios y de ahí propuso algo, porque no solamente se iba a quedar como pasivo oyente, sino como actuante de manera inmediata. Y lo dice, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. Él no dijo envía a otros, envíame a mí, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Es la mejor enseñanza, amados hermanos, que el Señor nos da en este día. Cuando tú y yo estamos inmersos en el proceso donde nace la visión, nuestra participación es activa. Algo tremendamente atrevido veíamos en la vida de Nehemías cuando propone. Él estaba proponiéndole al rey, le pidió permiso para ir a Jerusalén y reedificar la ciudad. Fue muy atrevido. Nehemías fue muy atrevido. Fue demasiado activo, por decirlo así. ¿Y por qué fue atrevido? Porque esto pudo provocar algo negativo que regresaba a él como un boomerang, producto de lo que él estaba solicitando. Porque si bien es cierto, aquí encontramos el momento de hacer una petición, pero la petición de Nehemías era sin precedentes, sobre todo porque se trataba del rey Artajerjes, el gran rey de Persia. ¿Por qué fue algo atrevido a lo que hizo Nehemías? Veamos entonces. Primero, porque al pedir permiso para ir a Jerusalén, Nehemías dio a entender a Artajerjes lo siguiente: que él no estaba contento sirviéndole al rey como copero. Prácticamente lo que dejaba sobre la mesa, entre líneas, por decirlo así, era de que no estoy contento contigo, rey Artajerjes. Así lo pudo haber tomado el rey. Cuando pido permiso para ir a Jerusalén a hacer un trabajo distinto al que he venido haciendo, quiere decir que entonces no estoy contento contigo, rey. Que prefería estar en otro lugar haciendo otro trabajo y no estando aquí. Lo pudo haber tomado así. Era muy atrevido lo que pedía, pero lo hizo confiando en el Señor. Hace 2 semanas atrás, o fue la semana pasada, tuvimos nosotros evangelismo en el semáforo, en nuestras calles, aquí en esquina. Gloria a Dios por ese ministerio de evangelismo que se está fortaleciendo y porque Dios está levantando hombres y mujeres para fortalecer este ministerio. Pero el evangelismo no es solamente la responsabilidad de 4 o 5 personas en una congregación. El evangelismo lo hacemos, a ver, no escuché, el evangelismo lo hacemos todos, amados hermanos. Entonces este ministerio de evangelismo convocó para ese sábado anterior, pero no vinieron. O sea, el evangelismo es de todos, pero no vinimos. Pero aquí habían sentado un grupo de hombres y mujeres y tuvimos una oportunidad de ministrarnos, de conversar. Y ante una pregunta que representa el por qué no separar una vez al mes, 2 horas, tal vez a lo mucho, de un día sábado en la mañana, para poder evangelizar, para poner un granito de arena en esta obra preciosa de hacer la gran comisión.
Es una manera de evangelizar, porque presentamos el plan de salvación a través de dibujos en un semáforo, un mensaje tal vez de 30 segundos, no más. Pero se necesita de más actores, de más siervos, de más hijos de Dios que lleven los tratados, que puedan poner las pancartas, que se pueda hacer otro grupo paralelo y alterno para estar en varios puntos a la vez. Pero esta hermana me contesta y me dice: bueno, a mí me toca trabajar, pero yo negocio con mi jefe y yo le pido a mi jefe, y en otras palabras le digo: yo el día sábado, una vez al mes, necesito hacer la gran comisión. Y ese jefe se puede quedar absorto y decir: qué atrevida que es, ¿no? ¿Cómo me pide esto? Pero ¿cuál es la respuesta? Porque cuando viene de Dios la visión, las puertas se abren, no se van a cerrar, porque usted no está pidiendo permiso ni está negociando para irse a una discoteca o para irse a una playa o para ir a hacer algo distinto a la obra de Dios. Estoy enfrentando a un hombre de carne y hueso y diciéndole: necesito este tiempo porque quiero servir a mi Dios. Y ese patrono en esta tierra dice: ok, está bien. Cuando tú y yo vamos en el nombre de Dios, las puertas se abren. Cuando tú y yo entendemos que quien va delante de nosotros es el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien dice que va a enderezar todo camino torcido y derribando toda puerta de bronce, es el Señor quien me lo está diciendo. Yo no voy solo, yo no ando solo, no camino solo y no vivo solo. Desde que Cristo llegó a mi vida, la cobertura del Señor está conmigo. Y yo lo creo, amados hermanos. Y también creo que nuestros hermanos cristianos allá en Ucrania y en Rusia no están solos. Dios los abraza. Dios te abraza, Dios te bendice. En este punto donde Nehemías le estaba diciendo al rey Artajerjes, era realmente algo atrevido por lo que podía pensar el rey. Pero también hay otra parte. ¿Por qué pedir permiso para reconstruir la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué pedir permiso? Porque esto pudo haber sido interpretado como un acto de rebeldía ante el imperio persa, porque era el mismo imperio persa el que detuvo la reconstrucción de esa ciudad. Fue precisamente este imperio el que había ordenado el cese del trabajo de reconstrucción. Vamos al libro de Esdras, al autor del libro de Nehemías también, que dice en el capítulo 4, del 17 al 24, lo siguiente: el rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Sinsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río: salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Mirad que no seáis negligentes en esto, porque ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Sinsai, secretario, y de sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Cómo fue que Nehemías se atrevió a hacer dicho pedido? ¿Cómo fue que Nehemías se atrevió a hacerlo? Porque tenía una visión que fue concebida por medio de una carga servicial que vino de parte de Dios y que fue gestada en un ambiente de oración. Nehemías en ese momento no hablaba por sí solo. Nehemías hablaba bajo la administración del Espíritu Santo, fortalecido en el Espíritu Santo. En otras palabras, Nehemías se atrevió a proponer esto por su fe. La fe que realmente hace la diferencia entre uno y otro. Todo siervo o sierva visionario tiene que ser un hombre y una mujer de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe realmente es imposible actuar para Dios. Si quiere, la fe es importante. Si usted quiere algo, la fe es importante. Es el esfuerzo que promueve el nacimiento de la visión. Sin fe no hay visión. O mejor dicho,
sin fe, la visión no nace. Este hombre estaba lleno de fe, era un momento crucial, su petición era sin precedente, el riesgo era muy alto, pero la fe provoca el nacimiento de una visión y tiene que ser una fe que viene de Dios. No una fe de tu intelecto, de tu capacidad, no una fe de tu prudencia, sino una fe realmente que viene de parte de Dios, como aquella fe que el Señor Jesús registra. Imagínense si nuestra fe fuera como el tamaño de un granito de mostaza, lo que pudiéramos realmente hacer. Ahí hay una medida a la que tú y yo deberíamos de llegar para ver cosas maravillosas, pero ni siquiera a eso llega nuestro nivel de fe. La fe era importante y no un simple deseo humano. Y en la Biblia podemos encontrar ejemplos. Por ejemplo, el caso de Esther, cuando estaba pidiendo, en este caso, al rey la presencia de él y de Amán. Usted puede ver eso en Esther. Ahí hay un, por ejemplo, claro para que usted y yo lo podamos ver. Cuando en el tiempo de Jesús la mujer sirofenicia también pedía que sanara a su hija. Otro caso realmente de fe. Si yo quiero ver algo, necesito tener la certeza de mi convicción. Necesito tener la certeza de lo que yo espero y la convicción de lo que no veo. Y es importante, amados hermanos y amigos, el ejemplo que la misma palabra nos deja. A través de la Biblia encontraremos ejemplos de fe para pedir algo. Para pedir algo. ¿Qué es lo que usted ha pedido y no se le ha dado? ¿Por qué la gente no recibe? Porque no pide. ¿Por qué la gente no halla? Porque no busca. ¿Por qué la gente no le abre la puerta? Porque no golpea, amados hermanos. Y es la falta de fe. Y creo que con fe estamos orando para que lo que está ocurriendo en la otra parte del mundo cese. Cese, amados hermanos. Sabemos que no será la última guerra. Tal vez habrán muchas más. Pero que el Señor en su infinito amor y misericordia nos escuche. Porque yo creo que cuando oro en fe, el Señor me escucha. ¿Por qué a veces nosotros no recibimos lo que pedimos? Porque no sabemos pedir también. ¿Cuántas veces usted pide mal? Tal vez la mayor cantidad de veces. Dice Santiago, porque pide para su propio vientre, pide para sus necesidades. Amados hermanos, tenemos que articular correctamente nuestras peticiones y hagámoslo en fe, como hijos de Dios, como hijos del Señor. También encontramos, amados hermanos, el último factor, una acción planeada. El cuarto factor que dio lugar al nacimiento de la visión fue el plan. Nehemías tenía ya un plan. Nehemías no era ningún caído de la hamaca, amados hermanos. Nehemías no era un pasivo, no era un perezoso espiritual. Nehemías no era, leeré la Biblia de vez en cuando. Nehemías era un lector compulsivo de las Escrituras. Nehemías era un actor activo en la oración. Nehemías intercedía por sus hermanos. Nehemías sentía la carga por sus hermanos. Qué hermoso ejemplo de un hombre como Nehemías en los tiempos actuales, donde una pandemia ahuyenta al cristiano de la congregación, donde una pandemia hizo lo que hizo con muchos cristianos, enfriándolos y enviándolos nuevamente al congelador, donde una crisis a veces pequeña en un hogar lo convertimos en un maremoto. Bueno, ahora el término es tsunami. Lo convertimos en un tsunami porque no sabemos ni siquiera quién está en nuestra barca. Los hogares se vienen abajo porque no saben que Cristo está ahí. Usted sí sabe si Cristo está en su vida. Muy animada su respuesta. Usted sabe si Cristo está en su vida. Pero si gritáramos un gol de Barcelona, ¿cómo lo gritáramos? Yo a veces me quedo sordo cuando estos barcelonistas gritan ese gol. Pero en cambio, si decimos quién está en nuestra vida, si Cristo está en nuestra vida, amén, parecen que estuvieran con hambre, amados hermanos. No estamos haciendo ayuno hoy día por si acaso. Por el amor de Dios, necesitamos realmente estar en esa constante búsqueda del combustible eterno que es Cristo actuando en nuestras vidas. No de emociones, no de esas emociones, amados hermanos,
que se acaban del domingo de la tarde al domingo de la noche, no, sino de aquella razón por la cual tú y yo realmente estamos llamados a perseverar. Nehemías tenía un plan en su mente, lo había ideado, producto de su comunión íntima con Dios. Nehemías sabía lo que tenía que hacer, cómo lo iba a hacer, porque Dios ya le había dado los pasos a seguir. El rey Artajerjes responde en el versículo 6 de una manera favorable al pedido de Nehemías, porque no nos íbamos a quedar con esa interrogante. Nehemías recibe una respuesta y dice el versículo 6 cómo responde Artajerjes, y es una manera favorable. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentado con él, y ahí está claramente entre paréntesis, y dice: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme. Artajerjes no contestó de manera negativa. Al rey le agradó enviarme después que yo le señalé el tiempo. Qué hermosa respuesta, amados hermanos. A veces estamos buscando, golpeando y no recibimos respuesta porque no actuamos en fe. Somos hombres de poca fe. Lamentablemente la fe en muchos no es la fe que Dios espera de nosotros. No se olvide que sin fe es imposible agradarle a Dios. Este hombre era un hombre de fe. Y ahí está la respuesta. Y dice claramente: y agradó al rey enviarme. Agradó al rey. Artajerjes no tenía ningún compromiso con este hombre de Nehemías. Artajerjes no tenía ni siquiera compromiso con el Dios de los cielos, porque estos hombres eran paganos, idólatras. Artajerjes no tenía ningún compromiso, porque él mismo se considera Dios. Él tenía poder para dar y quitar vida. Pero miren la respuesta. La respuesta fue favorable. Y eso le animó a Nehemías. Le animó a Nehemías a hacer 2 pedidos más. Nehemías ya dijo: bueno, si ya me dio esto que era difícil que me lo diera, voy a seguir pidiendo algo más. Y hace 2 pedidos más en un plan que él ya tenía aquí en su cabeza, preconcebido. Y primero dice: cartas, necesito cartas de salvoconducto, porque en ese entonces, si no había la carta del rey y que dieran los gobernadores, no se podía pasar de una frontera a otra. En ese momento era detenido, quién sabe qué más, era muerto en el camino. Y él pide cartas de salvoconducto para el viaje. Dice versículo 7 de Nehemías: además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Me franqueen el paso. Aparte del salvoconducto, también pidió carta para lograr los recursos para la reconstrucción. No solamente necesitaba el permiso, no solo necesitaba salvoconducto, necesitaba material, porque había que reconstruir. Y necesito material. Y dice versículo 8: y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey. Pero mire lo que dice a continuación: según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Qué mano está sobre ti, amado hermano, en este día? La mano de Dios. Esa mano benéfica está sobre sus hijos, está sobre su pueblo, porque tú no estás solo. Tú no estás solo, no te sientas solo. No tengas temor. Realmente actúa como un verdadero hijo de Dios. Si Dios te ha llamado y te ha dado una carga servicial y te ha puesto una visión a alcanzar, amados hermanos, esto puede ser en cualquiera de los contextos. Puede ser en la familia, puede ser en el ministerio, en el trabajo, puede ser en la congregación. Realmente esa mano benéfica es la que hace la diferencia entre uno y otros. Nehemías fue un hombre de oración, pero no por ende fue un hombre inactivo e impráctico. Nehemías oraba y actuaba. Mientras iba orando acerca de la visión, fue pensando cómo podría reconstruir la oración. Hay muchos que creemos que orar y solamente orar y no hacer nada es lo que hay que hacer. No es así. Yo tengo que actuar. Si usted quiere conseguir trabajo, ¿qué tiene que hacer? Orar a Dios e ir a buscar el trabajo, pues. ¿O no es así?
Si usted quiere que su negocio prospere, ¿usted qué hace? Ora a Dios y mejora su negocio. Tiene mejor atención, lo tiene más limpio, tiene mejores productos. Bueno, es que así es como debe de ser realmente el orar y el actuar. Sino que hay mucha gente que dice al Señor: yo quiero tener todo a mi alcance, y comienza a comprar lotería, comienza a comprar otras cosas. Amados hermanos, si usted quiere tener algo en la vida, ¿qué tiene que hacer? Trabajar. Usted ora a Dios para que bendiga su trabajo y vaya a trabajar. Así de sencillo. Hay gente que quiere todo fácilmente, que todo venga a mis pies, y no es así. Nunca lo vamos a encontrar. El ejemplo de Nehemías es distinto. Mientras iba orando acerca de la visión, iba actuando. Sabía que era lo que necesitaría hacer de parte de Dios. No esperó la luz verde, por decirlo de esta manera, de que Dios ya le dé, bueno, ok, comienza, sino que él ya había también pensado acerca del plan que tenía que hacer para Dios. Siervos visionarios tienen que ser personas prácticas, dinámicas. Si en su embarcación hay un hueco y por ese hueco está entrando agua, y usted todos los días se pone a llorar y dice: mi barco se va a hundir, mi barco se va a hundir, Dios, mi barco se va a hundir, ¿qué va a pasar, amados hermanos? Se va a hundir el barco. Así de sencillo. No espere que el barco salga volando. Se va a hundir el barco. Y no se va a hundir por culpa de Dios. Se hunde por usted, por negligente, por perezoso. Se hunde por eso. Porque si está el hueco, tape el hueco. Señor, dame la inteligencia. ¿Cómo tapo el hueco? Y tape el hueco. No esté llorando y lamentándose y haciéndose la víctima, sino que actúe de parte de Dios. Hay muchos hogares que se destruyen, muchos hogares se destruyen, muchas familias se destruyen, muchas congregaciones se destruyen, amados hermanos, porque solo nos hacemos simplemente pasivos. Dios no te llamó a ser pasivo, Dios te llamó a ser activo. Y en la vida de Nehemías hay el mejor ejemplo, amados hermanos, porque a veces nos toca con una mano orar y con la otra mano hay que trabajar. Y Nehemías hacía eso cuando el muro se estaba reconstruyendo. Para que, amados hermanos, se den las condiciones en una visión, tiene que estar todo listo. Todo. Al final de esta analogía que hemos hecho el día de hoy, cuando la mujer sabe que ya llega y se rompe la fuente, lo que viene es el alumbramiento. En ese momento no salió al supermercado a comprar ropa. La ropa ya estaba comprada. En ese momento no salió recién a arreglar el cunero o el espacio para el niño. Eso ya se hizo mucho tiempo atrás. Así es la visión. Usted tiene que tener todo listo, preparándose en todo momento, así como una madre. Hay una visión que Dios está colocando en nuestro corazón. Y yo creo, amados hermanos, que la sigue repitiendo una y otra vez, porque en la palabra de Dios está la gran comisión: ir y predicar el evangelio de Cristo por todo el mundo. Amados hermanos, empecemos por nuestra Jerusalén. En nuestra Jerusalén hay mucha necesidad. Nuestra familia tiene mucha necesidad. Nuestro vecindario tiene mucha necesidad. Nuestros compañeros de trabajo también la tienen. Empecemos por ahí. Vayamos después avanzando. Si tenemos que ir a otro nivel, ya nos toca salir del barrio, ya nos toca visitar otra familia, porque no podemos ser luz de afuera y oscuridad de adentro. Tenemos, amados hermanos, que empezar por nuestra Jerusalén. Y ahí debemos de estar pensando seriamente, ideando planes para poner en marcha nuestra visión que viene de parte de Dios, pidiendo la sabiduría del eterno y soberano Dios. Que Dios bendiga y que Dios guarde su vida grandemente, poderosamente de parte de Dios para usted que está recibiendo en este día esa carga servicial. Vamos a orar, amados hermanos. Eterno y soberano Dios, muchas gracias por la vida, por la salud, por el bienestar, por este tiempo precioso, tiempo de tu palabra, tiempo de ministración por medio del Espíritu Santo, donde recibimos, Padre eterno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibimos, Padre eterno, de parte tuya
esa visión a la que estamos llamados a desarrollar, a enfrentar temores, a enfrentar nuestras debilidades, al ponernos delante de ti, Señor, mi Dios amado, al necesitar ser fortalecidos en todas las áreas de nuestras vidas, para poder, mi Dios amado, tomar decisiones que nos permitan avanzar, actuar. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Padre. Padre eterno, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, mi Dios amado, a que esa visión sea una realidad en nuestras vidas. Que la visión que hemos sido hoy llamados a ejecutar, mi Dios amado, es aquella visión que nos permite ver a nuestra familia a los pies tuyos, a nuestros amigos, Padre bendito, postrados ante tus pies, a todo aquel que a nuestro alrededor está sabiendo que busca tu rostro, busca tu justicia y te ama sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por el ejemplo que Nehemías nos deja en estos tiempos tan difíciles. Que esa huella, Señor, mi Dios amado, que deja el nacimiento de una visión, que ese hecho oportuno que se registra, oh Padre eterno, en todo tiempo y en todo momento, mi Dios amado, solo proviene de ti, oh Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestras vidas. Y creemos, Señor, que nos fortalece para poder pedir en tu nombre, que las puertas se abran, que podamos avanzar en Cristo Jesús. Gracias te damos, mi Dios y mi Rey, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, mi Dios y mi Rey, porque en todo tiempo y en todo momento tú nos invitas, oh Padre eterno, Padre de bondad, a que estemos en intimidad delante de ti para poder planificar, mi Dios amado, lo que tú nos has enviado a hacer en el nombre de Jesús. Alcanzar almas para Cristo aquí en nuestra Jerusalén, allá, mi Dios amado, tal vez donde la frontera llega, pero nos indicas una vez más ir a todos los confines de la tierra, llevando esta palabra, que podamos ser agentes multiplicadores para compartir las buenas nuevas noticias de salvación. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos, en Cristo Jesús.